se daña la piel. Vamos a ver ahora lo que es las agujas para micropigmentación. ¿Sí? Debemos de saber que existen varios tipos de agujas para la micropigmentación y son los que normalmente utilizamos. Existen cartuchos para máquina rotativa, cartuchos para dermógrafo digital y agujas para dermógrafo clásico. Esas agujas tienen sus diferencias y vamos a ver cuáles son las diferencias de esas agujas. Bueno, primero que nada tenemos el cartucho de máquina rotativa. Dentro de sus características es que es una aguja de una sola pieza, o sea, viene todo unido en un solo cartucho. La mayoría de ellos, más no todos, tienen una membrana de seguridad, que es un hule que está aquí en esta parte aquí, que no va a permitir que haya líquidos, sangre, pigmento que pase hacia el interior de nuestra navaja. Por lo tanto, son asépticos, o sea, tienen muy buena limpieza. La mano nunca toca la aguja en este tipo de cartuchos, se quitan fácilmente y no contamina la máquina. Hay muchos tipos de puntas y calibres. Esa es una gran ventaja de este tipo de cartuchos rotativos para máquinas rotativas, que prácticamente los utilizamos para micropigmentación, pero también los utilizan los tatuadores para todo tipo de trabajos, desde muy chicos hasta muy grandes, por eso la variedad de punta. Son económicos, realmente no son muy caros. Entre los baratos y los caros no hay mucha diferencia, y otra gran ventaja es que son universales, o sea, todos los cartuchos, sin importar de qué marca sean, le quedan a todas las pen rotativas. ¿Sí? Entonces esa es una gran ventaja, no importa de qué marca sean o en qué país estemos, siempre vamos a poder encontrar esos cartuchos para nuestras pen rotativas. Luego vienen los cartuchos para dermógrafos digitales. Vamos a ver sus principales características. Bueno, vienen como los cartuchos anteriores en una sola pieza. Algunos tienen membrana de seguridad y otros no, o sea, no todos la tienen, que impidan el flujo de líquidos hacia el interior de su máquina. Son asépticos porque prácticamente nosotros nunca tocamos lo que es la aguja, no contaminamos. Dentro de sus deficiencias es que no hay mucha variedad de agujas. Prácticamente estos cartuchos solamente se utilizan para micropigmentación, pero para algunas cosas nos pueden faltar cartuchos. No hay muchas ventajas. Otra gran desventaja es que sus precios son muchos, hay de mucha cantidad. Hay agujas muy económicas y hay agujas muy caras. Esto va a depender de la marca de la aguja y del dermógrafo, ¿sí? No todas las agujas le quedan a toda la máquina, o sea, no son universales. Cada dermógrafo tiene sus agujas. Y hay muchos tipos diferentes. Hay unas muy económicas y hay unos dermógrafos muy caros, y nada más utilizan ese tipo de agujas. Después tenemos las agujas de los dermógrafos clásicos. Número 1, no vienen en una sola pieza, normalmente vienen sueltas las agujas y hay que ponerles el tip, la campana, y hay que estarlas maniobrando con las manos. No tienen esa membrana de seguridad, por lo tanto, fluido, sangre, linfa, pigmento se puede ir hacia el interior de nuestra máquina y contaminarla. De hecho,
y no son asépticos. De hecho, en muchos países este tipo de dermógrafos ya están prohibidos, no dejan que se utilicen precisamente porque no son tan asépticos, ¿sí? Y no contienen una membrana de seguridad que evite que se contamine tu equipo y con ello después puedas contaminar a otra persona. Hay poca variedad de puntas, sí, realmente son muy pocos las puntas que tenemos, son muy económicas esas agujas e igual no son universales, o sea, como podemos ver aquí, este es un tipo de aguja, aquí podemos ver otras agujas y cada dermógrafo tiene sus propias agujas y no le quedan estas a los otros, ¿sí? Entonces, realmente este tipo de agujas prácticamente ya para algunos países se están volviendo obsoletos. Ya la mayoría de los lugares están optando por no querer trabajar con este tipo de dermógrafos por lo mismo que les estoy mencionando aquí. Y esos son los tipos de agujas. Ahora vamos a ver qué hay dentro de esas agujas y cuáles son los tipos de agujas y para qué nos sirve ese tipo de agujas. Y tenemos varios tipos de agujas. Aquí, la RL, bien importante, vayan aprendiéndose estas siglas porque es la forma como las vamos a encontrar o la forma en la que nos referimos siempre a ellas. RL significa round liner, o sea, es para poder hacer líneas bien definidas y compactas. Y hay desde una punta hasta 49 puntas. Esto de 1 hasta 49 prácticamente estoy hablando de cartuchos para máquina rotativa. En cartuchos de dermógrafo esto prácticamente se nos acorta de 1 a 9 puntas máximo, dependiendo la marca, ¿sí?, del cartucho. Entonces, como podrán ver, hay 40 puntas de diferencia con las que podemos nosotros, si estamos haciendo cierto tipo de trabajos, hasta un tatuaje, con las que podemos jugar. RS significa round shiner. Es una aguja que sus puntas vienen más separadas que la RL, o sea, es para hacer sombras. Y si hacemos una línea con este tipo de agujas, no nos va a quedar tan definida y con tanta cantidad de pigmento, o sea, la misma cantidad de pigmento le estamos esparciendo en un área superior. Y de este tipo de agujas hay desde 3 puntas hasta 27 puntas. En dermógrafos pasa lo mismo, esto es en máquinas rotativas, en dermógrafos pasa lo mismo, hay desde 3 hasta prácticamente 9 puntas máximo, ¿sí? Es difícil encontrar dermógrafos que manejen más puntas. ¿Y el por qué? Porque prácticamente las máquinas no tienen la potencia necesaria para manejar este tipo de puntas, cosa que en una máquina rotativa tipo PEN sí lo encontramos. Después tenemos las flat o Magnum 1 y estas van desde 2 puntas hasta 13 puntas y es una aguja que tiene todas sus agujas en línea, ¿sí? Este nos permite hacer sombreados, nos permite hacer algunas líneas bien definidas, muy delgadas, al ser una sola punta en la diagonal muy delgada, y en máquinas rotativas van desde 2 hasta 13 puntas. En dermógrafos prácticamente lo vamos a encontrar de 2 a 7 puntas máximo en dermógrafos, ¿sí? Luego tenemos la M2 o Magnum 2 o MC2, que es una
Magnum o una Magnum curva. Y de estas agujas prácticamente se utilizan para rellenos, ¿sí? Para rellenar áreas más grandes a más velocidad. Y de estas hay desde 5 puntas hasta 51. En dermógrafos son muy pocos los dermógrafos que contienen máquinas, que contienen agujas Magnum. Y si las hay, cuando mucho hay de 5 a 9 puntas máximo, ¿sí? Entonces ahí vemos los limitantes que tenemos con algunos dermógrafos que no tienen la cantidad de puntas como para hacer ciertos trabajos. Entonces de repente me preguntan, oye Hugo, ¿con un dermógrafo yo podría hacer un tatuaje? Y la respuesta es sí. Sí pueden hacer un tatuaje, ¿sí? Pero tendrían que ser pequeños tatuajes chicos, donde las líneas sean muy pequeñas, los rellenos sean cortitos, ¿sí? Podríamos hacer una manga completa, un tatuaje muy grande con esas agujas de dermógrafo. La verdad es que sí, pero se tardarían muchísimo. Y como ejemplo yo les pongo, ustedes una pared completa, ¿qué pasa si la pintan en lugar de con una brocha grande de 5 o 6 pulgadas con un pincelito? ¿Cuánto se van a tardar en pintar esa pared? Bueno, lo mismo pasa con nuestras agujas, ¿sí? Si vamos a hacer algo grande, utilizamos navajas más grandes para poder avanzar y cubrir más. Además, recuerden algo bien importante: entre menos agujas tengamos, más maltratamos la piel, ¿sí? Todas estas agujas se encuentran en cartuchos para máquina rotativa, que son más de 100 tipos diferentes, pero en dermógrafos digitales está limitado solo a unos 7 u 8 tipos, y en dermógrafos clásicos casi igual, depende de la marca. Ahora, estas agujas también existen calibres, y vamos a ver lo que hace cada uno de esos calibres y cuál es su equivalencia con los dermógrafos, ¿sí? Aquí tenemos, esto es cómo se define sus números en máquina rotativa, en calibre, y cómo se define en una, déjenme borrar por aquí porque hay números que no deben de ir. Cómo se define esto en cartuchos de dermógrafo, o sea, su equivalencia, ¿sí? En máquinas rotativas, calibre 14 equivale a .40 de cartucho de dermógrafo. Calibre 12 equivale a .35 de dermógrafo. Calibre 10 a .30. Calibre 8 a .25. Calibre 7 a .20. Y calibre 6 a .18. ¿Sí? Los más usuales. Prácticamente estamos hablando aquí. Ya lo que es 8 es bien, pero 7 y 6 en máquinas rotativas es difíciles de encontrar. Sí hay, pero son difíciles de encontrar. En dermógrafos clásicos, cuando no dice el calibre, porque hay muchas agujas que no dicen qué calibre es, prácticamente estamos hablando de estos dos, .35 o .30. Ya cuando son más delgadas, normalmente lo dicen. Hay algunas que no, pero si ustedes la piden y les dicen que es ese, seguramente es ese, ¿sí? Y ahorita también está muy de moda utilizar este tipo de calibres cuando estamos hablando de micropigmentación, ¿sí? Utilizamos como que calibres más delgados, pero esto también tiene que ver con el tipo de punta que utilizamos y los vamos a ver. Entonces, si nosotros estamos teniendo una máquina rotativa, los calibres los tenemos que pedir de esta forma: 14, 12, 10, 8, 7, 6. Si estamos hablando de dermógrafos digitales, nuestro calibre
lo pedimos de esta forma y esta es su equivalencia, no es que sean distintos, punto 40, punto 35, punto 30, punto 25, punto 20, punto 18, ¿sí? Esto es bien importante para que lo tomen en cuenta. Y vamos a ver cuál es la diferencia de esas agujas y el grosor. Aquí las vemos una vez más y su equivalencia: 14, 12, 10, 8, 7, 6. Es lo mismo que 40, punto 35, punto 30, punto 25, punto 20 y punto 18. ¿Sí? Entonces, los calibres de nuestras agujas ya los conocemos y ya lo hemos visto. Pero otra cosa que es bien importante y que debemos de tomar en cuenta, y luego decimos por qué mis trabajos, aunque utilicé supuestamente el calibre correcto, no me sale. Bueno, pues es el tipo de punta que tienen nuestras agujas. Existen 4 tipos de agujas. Uno, extra long taper, que es una aguja muy larga. Long taper, que es menos larga. Medium taper y short taper, ¿sí? O sea, cada vez esa aguja es más corta. Pero nosotros nos preguntamos, ¿cómo nos afecta esa aguja en nuestro trabajo? ¿Sí? Prácticamente nosotros aquí tenemos las mismas agujas, pero vamos a ver el largo de la punta, ¿sí? En la extra long taper, nuestra punta mide 2 milímetros de largo, lo que es la punta. En la long taper, 1.5 milímetros. En la medium taper, 1 milímetro. Y en la short taper, 5 milímetros de punta. ¿Esto cómo nos puede llegar a afectar en nuestro trabajo? Pues va a depender qué tanto vamos a meter esa aguja en la piel, ¿sí? Así que si nosotros tenemos una aguja long taper, extra long taper, como la que tenemos aquí, calibre 12, el calibre 12, estamos hablando que está aquí, que es el grueso de nuestra aguja. Pero si esta aguja, estos 2 milímetros prácticamente que tenemos aquí, nosotros lo metemos en la piel, pues nos va a hacer una diferencia, ¿sí? Si esta aguja, que es calibre 12, la metemos nada más medio milímetro en la piel, es como si yo estuviera trabajando con una calibre 8 o .25, ¿sí? Entonces, si yo quiero hacer pelos muy delgados, finos, y tengo una aguja extra long taper, entonces mis pelos realmente van a ser .8. Entonces de repente nosotros decimos, ¿por qué mis pelos quedan tan delgaditos y tan finos que no se ven? Aunque estoy utilizando una aguja calibre 12. Porque aunque estemos utilizando una calibre 12, si tenemos una aguja long taper y nada más a nuestra piel le estamos metiendo .25, es como si tuviéramos una aguja calibre .8. ¿Sí? O sea, nada más va a entrar la pura punta y esto nos va a pasar. Si la metemos esta misma aguja 1 milímetro a la piel, pues prácticamente es como si estuviéramos trabajando con una calibre 10. Y si la metemos hasta 1.5 milímetros en la piel, es como si estuviéramos ya trabajando con una calibre 12. O sea, dependiendo qué tanto metamos esa aguja en la piel, es lo que va a trabajar. En cambio, si nosotros tenemos una aguja calibre 12, pero nuestra punta es corta, prácticamente que nuestra punta sea corta, ¿sí?
a los .5 milímetros, ya estamos alcanzando nuestro calibre deseado. ¿Sí se está entendiendo un poquito eso? Y entonces eso es bien importante, ¿no? ¿Sí? Porque a veces mis trabajos sí se ven y a veces no. Pues por a lo mejor porque a veces estamos utilizando una extra long taper y nuestros trabajos se ven así, y otras veces el mismo calibre en una short taper, mis trabajos se van a ver así. Por eso vemos la diferencia, porque no sabemos muchas veces cuál es el tipo de aguja que tenemos. Ahora, normalmente estas agujas, el extra long taper, o sea que aunque estemos trabajando con calibre 12, vamos a poder hacer trazos muy delgados, muy finos, ¿sí? Estas agujas no todas vienen así. Cuando una aguja es extra long taper, normalmente viene marcado en nuestro sobre, que dice así también, XLT o LT, ¿sí? Que son las largas. Cuando no viene estas siglas, normalmente nuestras agujas son medium taper o short taper, y vamos a alcanzar el grueso deseado a una profundidad muy corta. En cuestión de micropigmentación, realmente no se usa mucho esto, pero es para que ustedes lo tomen en cuenta. Si un día llega que estoy trabajando a 0.5 de milímetro y mis trazos apenas se ven, pues seguramente a lo mejor hay que fijarnos en el sobre de nuestra aguja, y a lo mejor estamos utilizando una aguja XLT sin nosotros darnos cuenta, y por eso nuestros trabajos prácticamente no están quedando. Espero que esto haya quedado claro. Ahora, aparte del tipo de puntas que tenemos en nuestros agujas, existen otros tipos de agujas, que son las agujas texturizadas. Las agujas texturizadas, ¿sí? O estándar, es la misma forma de la aguja, nada más que en las agujas texturizadas, gran parte de la aguja, ¿sí? La punta es lisa, pero gran parte de la aguja tienen como pequeñas rebabitas. Estas pequeñas rebabitas lo que van a hacer es que prácticamente el pigmento se queda más en ella y vamos a tener más penetración de pigmento en la piel. Entonces, a lo mejor, poco a poco, si nosotros queremos poder hacer trazos un poquito más rápidos, sobre todo esto que estamos hablando, nos estamos refiriendo sobre todo en agujas de una sola punta, o tenemos agujas de una sola punta, ¿sí? O de 3. Si queremos nosotros hacer trazos más definidos, pues a lo mejor tendríamos que buscar este tipo de agujas. Sé que es difícil encontrar este tipo de agujas, pero pónganse a buscar a lo mejor en cada país con tipos de marca específica. Normalmente las texturizadas y las long tape normalmente se manejan nada más en agujas de alta gama o de buena gama, o sea, agujas ya de muy buena marca. En agujas más clásicas, más económicas, va a ser difícil encontrar este tipo de agujas, pero una vez conociendo todo eso, eso puede llegar a ayudar mucho a que sus trabajos queden muchísimo mejor. Y una vez que ya más o menos conocemos todo esto, yo me hago o les hago varias preguntas. Entonces, después de conocer esto, a esto nos saltan algunas preguntas. ¿Y cuál es la primera de esas preguntas? Es, ¿por qué me quedan mis trazos más gruesos o más delgados?
Bueno, una vez que conocimos esto, ya ustedes van a poder contestarse esa pregunta. ¿Por qué les están quedando sus trazos más gruesos o más delgados? O a veces sí les quedan o a veces no les quedan, ya sea en micropigmentación o microblading. ¿Sí? Siguiente. ¿Por qué si hago todo bien a mis trabajos no se quedan? Ya hablamos, háganse otra vez esa pregunta, hablamos un poquito de la profundidad. Si nosotros implantamos demasiado superficial, al cambio de piel o la renovación de piel, ese pigmento se va a ir. Si nosotros trabajamos muy profundo, ese pigmento puede llegar a cambiar de color o también se puede ir porque pueden entrar todos esos químicos que hay en el cuerpo que van a tratar de expulsar eso que tenemos ahí. ¿Por qué se ven otros colores en mis trazos? Lo acabamos de hablar. Puede ser porque trabajaron muy profundo y ya en cuestión de colorimetría, que seguramente alguien aquí en Talentos Mexicanos está dando ese tema, bueno, les va a platicar un poquito del por qué pueden llegar a cambiar de color esos trazos. Y prácticamente con esto estamos culminando esta parte del curso. Espero que les haya gustado, que hayan entendido un poquito más todo lo que se refiere a la cuestión de agujas y de navajas de microblading. Yo los invito a que conozcan mi página donde tengo pues todos productos y que ya estamos ahí. Mis redes sociales y muchísimas gracias. Mi nombre es Hugo Berni, no soy máster, no soy profesor, no soy instructor, soy Hugo Berni y soy su amigo. Muchísimas gracias, cuídense mucho y muchísimas gracias a Talentos Mexicanos por invitarme a esta exposición y no me queda nada más que decir, practiquen mucho, estudien mucho y sigan adelante.